Bienvenidos a mi canal. Hoy comenzamos una serie de vídeos sobre la física aplicada al buceo. Ya sea que seas un buzo principiante o experimentado, comprender estos conceptos es fundamental para bucear de manera segura y eficiente. En este vídeo, vamos a explorar cómo las leyes físicas afectan nuestro cuerpo y equipo mientras buceamos. Vamos a sumergirnos. Recuerda, la información proporcionada en este vídeo es únicamente con fines educativos, como material de apoyo, y no debe ser utilizada como sustituto de un entrenamiento formal en buceo. El buceo es una actividad inherentemente peligrosa, y cualquier error en la comprensión de los principios físicos puede resultar en lesiones graves o incluso la muerte. Siempre busca la orientación y supervisión de instructores certificados antes de intentar cualquier actividad de buceo. Dicho esto, vamos a continuar. ¿Qué es la física del buceo? La física del buceo es el estudio de cómo las leyes fundamentales de la física influyen en el comportamiento de los gases y líquidos en el entorno submarino. Cuando estamos bajo el agua, el comportamiento del aire que respiramos, la presión que sentimos y cómo nos movemos, está directamente influenciado por la física. Y para bucear de manera segura, debemos entender cómo funcionan estos principios. La presión, un concepto clave. Primero, hablemos de la presión. La presión es una de las fuerzas más importantes a tener en cuenta mientras buceamos. A nivel del mar, sentimos la presión atmosférica, que es alrededor de una atmósfera, 1 atm. Pero a medida que descendemos en el agua, la presión aumenta rápidamente. Por cada 10 metros de profundidad, la presión aumenta en 1 atm adicional. Esto significa que a 10 metros bajo el agua, sientes el doble de presión que en la superficie. Y a 30 metros, 4 veces más. ¿Cómo afecta la presión a nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es sensible a estos cambios de presión. Por ejemplo, los espacios llenos de aire como los pulmones, los oídos y los senos paranasales, la máscara de buceo y el traje seco en caso de usar uno, también se ven afectados por la presión. A medida que desciendes, estos espacios de aire se comprimen debido al aumento de la presión. Por eso es esencial compensar o equilibrar las presiones al descender. Los oídos se compensan con la maniobra de Valsalva, tragando saliva o moviendo la mandíbula, la máscara se compensa botando aire por la nariz, y el traje seco con su respectiva válvula de llenado. Profundizaré más a futuro en otros vídeos sobre este tema en específico. Y además, el aire en los pulmones también se comprime. Esto es algo que debemos tener en cuenta al ascender. Si subes demasiado rápido sin exhalar, el aire en los pulmones se expande peligrosamente, lo que puede provocar graves daños, y en el peor de los casos la muerte. La relación entre volumen y presión, ley de Boyle. Aquí es donde entra la ley de Boyle, una de las leyes más importantes en el buceo. Esta ley dice que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce sobre él. Es decir, cuando la presión aumenta, el volumen disminuye, y cuando la presión disminuye, el volumen aumenta. Esto se aplica directamente a todo lo que mencionamos anteriormente en el vídeo. Ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. ¿Qué es la ley de Charles? La ley de Charles nos dice que, cuando la presión es constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Es decir, si aumentamos la temperatura, el volumen del gas también aumenta. Imagina un globo lleno de aire. Si calientas el globo, el gas dentro se expande, haciendo que el globo aumente su tamaño. Si lo enfrías, el gas se contrae y el globo se hace más pequeño. ¿Qué es la ley de Gay-Lussac? La ley de Gay-Lussac, por otro lado, explica lo que pasa con la presión del gas cuando cambia la temperatura, siempre que el volumen permanezca constante. Esto es clave en el buceo, porque el volumen del tanque de aire no cambia, pero la presión interna sí. Cuando la temperatura sube, la presión dentro del tanque aumenta. Y cuando baja, la presión disminuye. Imagina que llenas tu tanque de aire en un ambiente cálido, como en la superficie de una playa soleada. Todo parece estar bien, tu manómetro muestra una presión alta y estás listo para sumergirte. Sin embargo,
cuando te metes en el agua fría, notarás que la presión en tu tanque baja ligeramente. Esto no significa que el aire se haya escapado o que tu tanque tenga un problema, lo que sucede es que el gas dentro del tanque se ha enfriado. Al enfriarse, la presión disminuye, aunque la cantidad de aire que tienes sigue siendo la misma. Es algo que puede sorprender a los buceadores novatos, ya que la lectura del manómetro puede hacer que parezca que tienen menos aire del que tenían en la superficie. Lo importante es entender que esta caída en la presión es normal debido a la ley de Gay-Lussac y no significa que estés perdiendo aire. Diferencias y similitudes entre las leyes de Charles y Gay-Lussac. Ambas leyes hablan sobre el comportamiento de los gases con la temperatura, pero con una diferencia clave. Ley de Charles relaciona el volumen con la temperatura a presión constante. Ley de Gay-Lussac relaciona la presión con la temperatura a volumen constante. En el contexto del buceo, debemos recordar que, aunque el volumen del tanque no cambia, la presión del aire comprimido dentro de él sí varía con la temperatura. Ley de Dalton. El aire que respiramos está compuesto de diferentes gases, pero los dos principales son el oxígeno, 21%, y el nitrógeno, 78%. La ley de Dalton nos dice que cada gas de la mezcla ejerce su propia presión, llamada presión parcial, y la suma de esas presiones parciales es la presión total. Por ejemplo, si estás en la superficie, la presión total es de una atmósfera. De esa atmósfera, el oxígeno ejerce una presión parcial de 0.21 atmósferas y el nitrógeno una presión parcial de 0.78 atmósferas. Cuando descendemos bajo el agua, la presión total aumenta debido al peso del agua sobre nosotros. Y como la presión total sube, también suben las presiones parciales del oxígeno y del nitrógeno. A 10 metros de profundidad, la presión total es de 2 atmósferas. Eso significa que la presión parcial del oxígeno se duplica y ahora es 0.42 atmósferas, y la presión parcial del nitrógeno también se duplica a 1.56 atmósferas. Este aumento de las presiones parciales tiene consecuencias importantes. A mayores profundidades, el aumento de la presión parcial del nitrógeno puede llevar a la narcosis por nitrógeno, un fenómeno que afecta nuestro juicio, como si estuviéramos borrachos. Y si la presión parcial del oxígeno sube demasiado, puede volverse tóxico. Por eso es tan importante entender esta ley. Así que, en resumen, la ley de Dalton nos ayuda a entender cómo los gases en el aire que respiramos bajo el agua cambian con la profundidad. Saber esto es vital para planificar buceos seguros y disfrutar de nuestras inmersiones sin problemas. Ley de Henry. La ley de Henry dice: a una temperatura constante, la cantidad de gas disuelta en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido, es decir, a mayor presión, mayor solubilidad y viceversa. ¿Qué significa esto en palabras más simples? Básicamente, cuando estamos bajo el agua, cuanto mayor es la presión, más gas se disuelve en los líquidos de nuestro cuerpo, como la sangre. Mientras más desciendas en el agua y más tiempo estés, más nitrógeno se disuelve en nuestro cuerpo. Esto es importante porque, aunque no lo notamos, estamos acumulando nitrógeno mientras buceamos. Entonces, ¿por qué es tan importante entender la ley de Henry? Bueno, porque cuando ascendemos, la presión disminuye y los gases disueltos en nuestro cuerpo, nitrógeno, comienzan a salir del líquido. Si ascendemos demasiado rápido, no le damos el tiempo a ese gas para salir, y puede formar burbujas en el cuerpo, lo que puede causar problemas graves como la enfermedad por descompresión, también conocida como el mal de descompresión. Por eso es vital que los buceadores asciendan lentamente y hagan paradas de descompresión si es necesario. Las paradas de descompresión permiten que el nitrógeno salga de nuestro cuerpo de forma segura y sin causar problemas. Para eso se inventaron las tablas de buceo, que veremos en profundidad en otro vídeo a futuro. Hoy en día existen ordenadores de buceo que realizan estos cálculos y avisan al buceador si va ascendiendo muy rápido y si debe realizar paradas de descompresión, el tiempo y profundidad de las paradas, entre otros datos. Con esto llegamos al final del vídeo.
En otros vídeos hablaremos más a fondo de estas y otras leyes. Recuerda que esto es solo una introducción a las leyes de la física del buceo. Si te ha gustado, suscríbete y dale me gusta. Que tengas buen día.